Momento, venimos una vez más delante de tu presencia, después de haberte adorado y alabado a través de las alabanzas y de las ofrendas. Ahora, mi Dios, entramos en la reflexión de tu palabra, para la cual te suplicamos tu asistencia. Mi Dios, te pedimos tu ayuda en este momento, que nos guíe, que ilumine nuestros pensamientos, que nuestras mentes y corazones puedan ser guiados por ti, para reflexionar en tu palabra, en esta tu palabra que en el día de hoy entendemos que tú nos has guiado a estudiar, a reflexionar en ella. Mira cada corazón y cada vida, como siempre te pedimos, que va a exponerse a esta exhortación. Señor, ministra cada vida como solo tú sabes hacerlo y ayúdanos a nosotros desde este lado a poder ser fiel a la exposición de tu santa palabra. Te lo suplicamos por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador eterno. Amén. Nuestra meditación de hoy, titulada Cuando nuestro enfoque es Cristo, está basada en el capítulo 2 de Filipenses. Y para nosotros reflexionar en este tema de nuestro enfoque siendo Jesucristo, basado en Filipenses, es necesario que nosotros analicemos un poquito lo que implica el mensaje del libro de Filipenses. Hace un par de meses estuvimos predicando acerca de este libro y la palabra de Dios es rica. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana y siempre uno, pues, el mismo pasaje usted puede predicar múltiples sermones, usted puede sacar múltiples reflexiones de una misma porción bíblica, porque esa es la grandeza de Dios, que Él guía nuestras vidas, alimenta nuestras almas. A veces un versículo bíblico de Él, usted puede sacar grandes extractos, porque las profundidades de Dios son así. Entonces vamos primero a meditar un poquito, a reflexionar acerca del lugar que ocupa Cristo en nuestras vidas a través de esta reflexión del libro de Filipenses. El libro de Filipenses es un libro escrito desde una prisión, y escrito desde una prisión para llevar un mensaje de gozo, llevar un mensaje de esperanza. El libro de Filipenses nos enseña a nosotros tener una actitud de gozo en medio de las dificultades. Y una actitud de gozo que implica que nosotros podamos vivir nuestro día a día y cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. O sea, en esa actitud Dios nos ayuda a que en medio de la alegría o en medio del sufrimiento nosotros podamos siempre glorificar a Cristo y mantener el enfoque del llamado de Dios a lo que Dios quiere para nosotros. O sea que en este libro de Filipenses, escrito de esta prisión, su mensaje principal es un llamado a estar alegres independientemente cuál sean nuestras circunstancias. En los primeros dos capítulos, hoy vamos a estar hablando en el capítulo 2, pero en estos primeros dos capítulos de Filipenses, este llamado a la actitud es bien enfático. Nos llama a cultivar una actitud que nos lleve a tener la mente de Cristo. Nosotros los cristianos, dice la Biblia, que estamos llamados a tener la mente de Cristo. Y este mensaje hay que insistirlo en medio nuestro, porque nosotros muchas veces vivimos, como decíamos el otro día, vivimos como si estuviéramos derrotados. Se nos olvida que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey, que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo, que nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros. Entonces nosotros tenemos que recordar eso siempre y tener esa actitud de mirar a Dios a través de Jesucristo. Si miramos en el libro de Filipenses, en su capítulo 1, versículo 6, aquí cuando escribe el escritor de Filipenses, afirma diciendo en el 1:6 que estoy seguro de que Dios comenzó una obra, o sea, hablando obviamente a los cristianos de aquel entonces y a nosotros, comenzó una buena obra en ustedes y que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La vida cristiana no es algo como que yo me convertí a Cristo hoy y ya yo estoy bien y no voy a tener circunstancias. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener una vida de constante crecimiento. Cada día es un reto diferente y vamos a enfrentar circunstancias y nos vamos a haber enfrentado a cosas que
enfocada en Dios a través de Jesucristo, vamos a crecer en ella y vamos a fortalecernos a través de ellas. Esa es la vida cristiana. No nos dice la Biblia que nosotros vamos a tener ausencia de circunstancias difíciles, sino que nosotros vamos a crecer a través de eso. Y a través de esas circunstancias, cuando nuestro enfoque está claro, cuando nuestro norte es claro, que es Jesucristo y es predicar su evangelio, todo lo que redunde a través de nosotros, todo lo que pasa en medio nuestro, va a mantenerse con ese propósito ante nuestros ojos. O sea, cada cosa que yo tenga que vivir, cada cosa que tenga que solucionar, en cada cosa que tenga que crecer como ser humano, va a ser con el mismo enfoque. Filipenses 2:5 también nos hace una invitación, el escritor de Filipenses, nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Jesucristo. Fíjense que la palabra actitud es una palabra que la hemos enfatizado en esta introducción, porque la actitud de una persona lo cambia todo. Cuando buscamos la definición de la palabra actitud, la buscamos en el diccionario de temas bíblicos. El diccionario de temas bíblicos define la palabra actitud de la siguiente manera. Dice que la actitud es la manera en la cual las personas piensan o sienten acerca de algo o de alguien y que afecta su conducta. De la manera que yo pienso acerca de alguien o de algo, de esa manera que yo pienso y siento, entonces yo voy a actuar. Por eso es importante tener una actitud. Y esa es la invitación que hace aquí el libro de Filipenses, el escritor de Filipenses, cuando dice que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo. Cristo es el modelo a seguir para todo creyente. Cristo es el modelo a seguir para todo hijo de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos siempre que mirar cuál es el carácter de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que definen a Jesucristo? Para muchos de ustedes que ya quizá tienen un tiempo como creyentes, otros que son nuevos en la fe, otros que todavía están escuchando la palabra de Dios, están siendo evangelizados. Pues dice la Biblia, ¿verdad?, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y qué bueno que están escuchando la palabra, porque eso te va a ir llevando a Cristo, te va a llevando a conocerlo más. Tú no puedes establecer una relación con una persona que tú no conoces. Entonces, para relacionarte con Cristo tienes que conocerlo. Entonces, en la medida que escuchas el Evangelio, en la medida que tú escuchas la palabra de Dios, entonces vas conociendo más al Señor y te puedes acercar más a Él y puedes entonces llegar a tener la oportunidad de conocerlo. Y en este día de hoy, cuando reflexionamos de el enfoque que debemos tener, el enfoque que debemos tener nosotros como humanos, como cristianos, como hijos de Dios, que ese enfoque sea Jesucristo. Cuando ese enfoque es precisamente Cristo, entonces nuestras vidas van a tener un sentido diferente y nuestras vidas van a tener un pleno gozo. Vamos a tener vidas que, independientemente de circunstancias, vamos a tener vidas tranquilas. Hace un tiempo que nosotros venimos llamando a la atención a través de la palabra sobre vivir en paz, sobre buscar la paz de Dios. Eso es lo que se le ha robado al ser humano. Cada vez que yo veo las redes, las noticias, todo lo que uno ve son dificultades en el mundo, en los diferentes países, en los diferentes continentes. Guerra, contienda, pleitos políticos, pleitos sociales, declive de la sociedad. Cada vez que usted ve que se hace un análisis de cómo va el mundo, de qué le espera a las nuevas generaciones, siempre el panorama es sombrío. Escuchaba en días pasados a un pastor predicar, el pastor Miguel.
¿Qué fue lo cómo yo evidencio mi salvación? ¿Qué fue lo que salvó de mí? Porque dice que Jesucristo salva las almas. Ahora, ¿qué fue lo que salvó? ¿Qué es salvación? ¿Cómo se manifiesta eso en mi vida diaria? Cada vez que yo tengo pensamientos que sé que no son correctos, porque la conciencia que Dios dejó en mí me dice que no son correctos. Cada vez que yo tengo sentimientos que sé que no son correctos. Cada vez que yo hago cosas que sé que no son correctas, esa conciencia la dejó Dios en mí. Y cuando Jesucristo vino a morir, vino a librarme de todas esas prácticas que me hunden en el error. Y independientemente de la fe, las prácticas erróneas, las prácticas que no son correctas, traen tanto perjuicio en el plano espiritual como en el plano humano. Cuando la Biblia dice que lo que uno siembra, eso cosecha, es que cuando yo siembro en maldad, en errores, voy a cosechar errores. Cuando yo tomo un camino, si tomo un camino y voy de aquí de donde estoy para la ciudad de Boston, no voy a llegar a Manchester. Voy a llegar a Boston porque para allá fue que salí. Si yo cojo un camino de error, voy a terminar en fracaso. Porque ya emprendí el camino del error. Si yo tomo un camino de egoísmo, voy a terminar siendo afectado ante la gente que me rodea. Porque ya yo emprendí un camino de error. Y eso es lo que Cristo salva, mi manera de pensar, mi manera de sentir. Cristo nos lleva a cambiar nuestra actitud. Y no solamente nos invita a hacerlo, sino que Él lo modela. Por eso dice aquí en este capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 11, que tengamos esa misma actitud de Cristo, esa forma de sentir y de pensar que tiene Jesucristo. Que aprendamos eso, porque sabemos que nosotros hay cosas que quisiéramos hacerlas muchas veces, que por un lado deseamos hacerla y en otro lado no terminamos haciéndola. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, que las cosas que yo quiero no hago y las que quiero no hago. O sea, hay una lucha en el ser humano, siempre hay una lucha para hacer lo malo. A la carne, a nosotros nos agrada hacer lo que es malo. Sabemos que está mal, pero queremos hacerlo. Fíjese cómo el ser humano, en la conciencia que Dios pone en nosotros, sabe lo que está haciendo. Si usted está viendo algo inapropiado, llámese en su celular, en su tableta, en su computador, y viene una persona, otra persona de la casa, ¿qué hace el individuo? Esconde la pantalla. Si usted está hablando una mentira, su lenguaje corporal lo delata, porque está hablando una mentira. Cuando usted está haciendo algo incorrecto, usted esconde. Porque su conciencia le está diciendo lo que estás haciendo está mal. Entonces Dios en su misericordia nos dio a Jesucristo. Jesucristo voluntariamente se brindó para limpiar nuestros pecados. Se brindó para ayudarnos a nosotros a salir de esta cárcel que se llama el pecado. Y el pecado se manifiesta de esta manera en nuestro día a día, en nuestras acciones. Se manifiesta en nuestra manera de sentir y de pensar que nos lleva a tomar acciones. Entonces nosotros muchas veces queremos buscar a Dios en el momento que tenemos la necesidad, pero no queremos reconocerlo en nuestras vidas. No queremos reconocer la necesidad de Dios en todo momento y seguir a Cristo. Dice Jesucristo en su palabra, dice la palabra, Cristo hablando, que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Nuestra cruz son todas esas cosas que nosotros luchamos. Cada ser humano lucha con cosas diferentes. Algunos luchan con el orgullo, otros con su ego, otros luchan con su avaricia. Con diferentes cosas lucha el ser humano. Cada ser humano tiene sus propias luchas y usted sabe con qué usted lucha. Y usted sabe qué es lo peor, que la terquedad del individuo, del humano, nos hace muchas veces a nosotros persistir en el error y querer engañarnos en el error. Y como digo yo, queremos entrar en la cabeza aunque se nos rompa por ahí, porque dijimos que por ahí vamos a entrar. Y sabemos que vamos por un mal camino, pero vamos por ahí porque yo dije que me voy por ahí. Y me voy por ahí porque yo quiero hacer eso, aunque pase lo que pase, yo quiero hacerlo. Hasta que llegan los momentos donde tenemos que pagar el precio de nuestros errores. Y ese es el gran amor de Dios. Dios, a través de Jesucristo, extiende su mano para que nosotros podamos venir a Él. De la única manera que nosotros podemos tener una relación con Dios,
lo que hemos creído en Dios y entendemos que Dios es real, es a través de Jesucristo. Es siguiendo los estatutos de Cristo. Es siguiendo lo que Cristo estableció en su palabra. Lo que dice acá. Es siguiendo su actitud. Es tratando de vivir una vida de esta manera. No podemos hacerlo nosotros en nuestra propia fuerza. Nosotros no tenemos la capacidad simplemente de decir, sí, yo voy a ser bueno y voy a imitar a Cristo. No. Es teniendo la actitud de pedirle a Dios que nos ayude, tener una dependencia de Dios para que Dios nos ayude. Y en ese caminar vamos a seguir fallando, cayéndonos, levantándonos, pero hay una actitud de seguir adelante porque yo quiero estar bien con Dios. Porque yo quiero estar bien con mi Dios, porque yo quiero tener mi alma, mi pensamiento, mi corazón, mi conciencia en paz. Yo quiero vivir en paz. Quiero aprovechar mis días, cada día que Dios me regale en esta tierra, como joven, como adolescente, como adulto, como anciano, como niño. Quiero vivirlo a plenitud. Hay personas que viven encerrados en las cárceles que ellos mismos se construyeron. Andan caminando en la calle. Y yo uso mucho esta ilustración. Andan caminando en la calle, pero andan presos de sus propias emociones, presos de sus pasados, presos de las cosas que ellos saben que deben de salir de ahí, pero no saben cómo hacerlo y muchas veces no quieren salir de allí. Y eso es el ejemplo que nos da la Biblia. Eso es lo que Cristo hace. Nos extiende ese brazo de amor y de misericordia para que nosotros podamos venir a Dios y librarnos de toda esa carga, porque es una carga que lleva el ser humano. Librarnos de toda esa carga. Vivir
intimidar por situaciones difíciles, sigan adelante y mantengan la unidad en la fe, mantengan la unidad en Jesucristo. Eso les será de señal a ellos de que serán destruidos mientras que ustedes, o sea, sus enemigos, mientras que ustedes serán salvos. Aún por Dios mismo, pues ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Cristo. En el camino de la vida cristiana, en el caminar con Dios, ¿sabía usted que, según dice aquí la palabra en este capítulo 1 de Filipenses, sufrir por la causa de Cristo es un privilegio? Es un privilegio. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Cuando nosotros leemos esto, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a llegar al nivel de reflexión en el cual podamos nosotros no solamente articular el mensaje, sino abrazar ese mensaje. Abrazar ese mensaje de forma tal que podamos vivir vida donde Dios esté complacido con lo que hacemos y nosotros estemos en paz con Dios. Porque eso trae bendición. Trae bendición a nuestras vidas. Bendición en todo el sentido de la palabra. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a ocuparnos en nuestra salvación. A veces nosotros entendemos que ocuparnos de nuestra salvación es que yo voy a cuidar la salvación. No, la salvación Dios me la dio a través de Jesucristo el día que yo creí en Jesucristo. Ya yo soy salvo. Ahora, ocuparme de mi salvación, vamos a ver lo que la Biblia enseña, qué es ocuparse de la salvación. ¿Por qué debemos hacer eso? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3, nos da algunos consejos. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El egoísmo del ser humano no es algo nuevo. El querer sobreponerse por encima de los demás no es algo nuevo. Es algo que desde el principio de la humanidad es algo que ha afectado al ser humano, al hombre. Y no deja de ser algo hoy donde muchas veces personas quieren estar, inclusive lo vemos en el ministerio de Jesús. Hubieron dos de los que caminaban con Jesús que le pidieron a él que le da lugares de preferencia, porque querían estar por encima de los demás. Una de las luchas, uno de los consejos que da es, tengan cuidado de los anhelos de su corazón. Tengan cuidado con lo que ustedes quieren. Todo lo contrario, miren a los demás como superiores a ustedes. ¿Qué quiere decir con esto? Sirve, ama, cuida a las personas que te rodean. Vive para cuidar y amar a la gente que te rodea. Tú cosechas lo que siembra, dice la Biblia, en su ley de siembra y cosecha. Siembra amor, siembra cuidado. Si somos 100 personas, yo estoy sembrando para esos 100. Pero hay 99 que están sembrando para mí. O sea, eso va a tener un efecto de reproducción, donde va a bendecir no solamente la vida de uno, de los que estamos acá, sino también de todo el que vaya llegando y de todo el que esté afuera y nos vaya mirando. Va a ser un impacto en la vida de ellos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren de los intereses de los demás. En el versículo 12 del mismo del capítulo 2 de Filipenses también da otro consejo. Dice, queridos amigos, llama amigo ahora a cada uno de ellos. Siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Ahora, ¿cómo es ese esfuerzo? No es haciendo cosas, es obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temblor. Y la Biblia Reina Valera, porque estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice con temor y temblor.
La Reina Valera dice, con temor y temblor. Fíjense cómo dice aquí, 12 y 13 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. O sea, temor y temblor. El temor a Dios no es un temor del miedo de lo que Dios puede hacer en mi contra. Es un temor reverente, es un temor de fallarle a Dios. Es un temor de yo no poder reverenciar a Dios, respetar a Dios de la manera que debo de hacerlo. El temor es una reacción normal al peligro. Es un temor de que yo digo, yo no quiero fallarle a Dios. Yo tengo miedo de fallarle a Dios. Yo me quiero cuidar de ese peligro. Y tengo que comenzar cuidándome de mí mismo. A ese temor se está refiriendo la Biblia. Yo no quiero fallarle a Dios. Entonces yo tengo que cuidar eso. Cuidar lo que entra por mis ojos, por mis oídos. Las cosas que me están llamando la atención, que yo sé que me están llevando por un terreno peligroso. A eso se refiere con cuidar de la salvación. Con temor y temblor. Porque es normal que nosotros sentamos temor ante un peligro. Pero el temblor es una reacción al temor. El temblor es como cuando yo siento eso que me produce el temor. Temer al Señor trae prosperidad espiritual. Temer a Dios trae prosperidad a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra parte analítica, a nuestra parte pensante, a nuestra alma. El libro de Hechos lo da con una tremenda definición. Hechos 9:31 dice: